que el final, porque es un libro, indudablemente tiene, digamos, muchos valores, muchos elementos que yo destacaría, muy positivos, muy positivos, que me llamaron mucho la atención. Entre otros, la estructura, la manera como está concebido el libro y contado y narrado es de verdad impresionante, es impresionante. Es de una persona que maneja muy bien el arte de contar historias, que no es nada fácil. Y, y yo aquí había tomado algunas notas y voy a leer algunas de ellas. Hacemos como un recuento porque como hay varias personas que no saben de qué trata. O al Okay, menos le damos sí. la sinopsis. ¿Quieres que leamos la sinopsis o no? O pues, Bueno, les voy a ir contando de pronto, digamos, la idea es que lean el libro, vale mucho la pena. Como novela, es un relato, como les decía, impecable, con una estructura y un entrecruzamiento de temas magistral. Digamos, yo no soy profesor de literatura ni nada, pero me encantó esa forma como se van tejiendo las historias. Y luego el componente que es que a mí más me llama la atención y me apasiona en la vida es el componente psicológico, que es también muy bien mostrado. Más allá, digamos, no sé si a pesar, o lo voy a decir a pesar de ser un libro escrito por una abogada, no se nota tanto la parte jurídica. Es mucho más, Bendito Dios. porque los abogados viven escribiendo, ¿no? Desde chiquitos, escribir. Entonces es normal encontrarse abogados que son buenos escritores. Normalmente son los que les toca redactar memoriales, demandas, defensas y tal. Muy bien estructurado. Y así es como este libro está, pero además es una historia muy bien contada. Yo tenía como 3 o 4 ángulos que, tratando de definir el libro. Uno de ellos es que lo diría que es una novela de romance y misterio que se va develando progresivamente, un misterio que se va develando progresivamente, que se convierte en un thriller psicológico y criminal. Wow. No sé si estuvieran de acuerdo. Lo tiene todo, digamos, si nos estuviera oyendo aquí alguien de Hollywood o de Netflix diría, uy, vale la pena para horas, que de verdad es un thriller, porque uno comienza a preguntarse al principio, y es de ese tipo de historias que se cuentan como que un elemento decisivo de la historia se cuenta al comienzo, y luego el desenlace que ese momento decisivo tiene se va desarrollando a lo largo del resto del relato. Y entonces uno de pronto se da cuenta en la mitad de la trama que está envuelto en un crimen. Es decir, es el relato de un crimen, llamémoslo así, ¿no? sí. Un crimen pasional. Un crimen, bueno, es un crimen mucho más psicológico en realidad, que no hay sangre ni nada de eso, pero es un tema muy interesante. ¿Sí? Bueno. Me parece súper interesante el libro, que parece una mujer que está contando su historia. Sí, claro. Parece como el relato de una mujer que decide como tomar las riendas de su vida y romper como con la institución del matrimonio y se enfrenta a un mundo muy duro, pero lo que es muy sorpresivo es que el personaje, que es el ex esposo de Catalina, pues es muy sombrío, es una persona muy oscura, y cada vez, o sea, y avanzando la historia encuentra uno más oscuridad en ese personaje. Entonces realmente, pues lo que tú dices, que Claudia escribe muy bien, narra muy bien la historia, es una historia que nos atrapa mucho como lectores. Especialmente siento una conexión muy femenina, y me parece que eso es, pues, de las cosas más bonitas del libro. Gracias. Sí, gracias, porque complementas bastante bien todo lo que yo estaba tratando de mostrar. Entonces es eso, va ocurriendo un crimen, como tú decías, como que uno no se da cuenta, de un personaje que arranca muy brillante y luego se va volviendo oscuro, hasta que termina finalmente envuelto en un tema, sí, delictivo, complejo.
Sí, y es también un poco el desencantamiento o el opacamiento, no sé, desde de una mujer que está muy enamorada de su esposo y tal, y muy ingenuamente cautivada por él, hasta que se desenamora y termina logrando divorciarse, que es uno de los elementos más digamos, interesantes. Y en cuanto a yo como escritor de libros de autoayuda, más valor, porque además de ser una novela de estas características, como les digo, misteriosa y muy bien contada y muy bien armada, y que uno se va envolviendo, es también, se podría ser visto como un libro de autoayuda, lo cual me inspiró mucho, Claudia, a mí, porque ahora el reto mío es, digamos, dejar, que es algo que he querido hacer toda la vida, desde que estaba casi en el bachillerato, que es dejar de escribir autoayuda y escribir ficción. Pero este es un libro de ficción que se vuelve un libro de autoayuda. Alguien decía, no me acuerdo quién decía, que todo libro de autoayuda debe ser un relato bien hecho, y cualquier obra de literatura destacada, notable, es de autoayuda. Ayuda, porque le ayuda a la vida de las personas.